Saludo a todos los hermanos de la fe en Cristo Jesús en este hermoso día domingo que Dios nos está regalando, día 2 de junio prácticamente. Bueno, faltan muy pocos días para entrar en el invierno, pero de todas maneras siempre estamos en la presencia del Señor, no importa las estaciones del tiempo, no importa lluvia, no importa nada, siempre no hay nada que pueda impedir que estemos en comunión con el Señor. En esta oportunidad yo quisiera compartir con todos ustedes, hermanos de la fe en Cristo Jesús, en el capítulo 3 de la primera carta de Juan. Quiero leer algunos pasajes de la Biblia relacionados con este tema. Dice así en el versículo primero: que la gloria sea para el Señor. Leemos en el nombre de Jesús. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos los hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir esto? Aparte de otros versículos de la Biblia que afirman que el retorno de Cristo acontecerá sí o sí. Y todo lo que está pasando hoy en la actualidad, año 2024 en el mundo, las guerras, el hambre en diferentes lugares, grandes inundaciones, terremotos, catástrofes, plagas, hermano, todo eso son señales de que están profetizadas en la Biblia por el Señor Jesucristo en el capítulo 24 de San Mateo, por otros profetas también, de todo esto que está aconteciendo en el mundo. Ya estaba anticipado. Pero con respecto, hermano, a la venida de Cristo, tiene que acontecer estas cosas. Lamentablemente, esto no es culpa de Dios. Esto es culpa del hombre, y no solamente culpa del hombre, sino que el hombre prácticamente es una víctima del engaño. Sabemos quién es el engañador: Satanás, el diablo. Y hay un peligro también para los que creen en Cristo Jesús, que seamos engañados por este espíritu de mal, demonio, podemos decir así, porque son demonios engañadores, espíritus engañadores. La palabra de Dios dice que el apóstol Pablo dijo: temo de vosotros, hermanos, los corintios, que seáis engañados. Dice, así como fue engañado Adán, Eva, y por el engañador. Y también habla de esta verdad diciendo que el engaño de dónde proviene: de Satanás. Entonces dice, no es maravilla que los ministros, los falsos ministros, se disfracen de ángel de luz, de ministro de justicia, porque no es maravilla, dice, porque si el mismo diablo se vistió de ángel de luz para engañar, para hacer caer al hombre en pecado. O sea que el diablo prácticamente no tiene esa autoridad de introducirte en el pecado, no tiene esa autoridad bajo ningún punto de vista, pero sí para tentarte, para engañarte. Después está en ti si quieres hacer caer en el engaño o, eh, vamos a decir, resistir la tentación. Perdón. Y para eso necesitamos leer la Biblia, la palabra. No solo la Biblia, las traducciones, sino lo que dice, por ejemplo, las Sagradas Escrituras. Porque en las Sagradas Escrituras no hay error, ningún error. ¿A qué me refiero en las Sagradas Escrituras? Las Sagradas Escrituras testifican quién es Jesucristo. Y las Sagradas Escrituras, o sea, las profecías que fueron dadas por los profetas, tantos en el Antiguo Testamento, hermano, aún por Juan el Bautista, que fue el último profeta, eh, fueron inspirados por el Espíritu Santo, mayormente lo que profetizaron de la salvación hacia los gentiles, cosa que no estaba revelado en ese tiempo.
¿Por qué no estaba revelado en ese tiempo? Bueno, porque no era todavía el tiempo. Luego vinieron las revelaciones, progresivamente fueron dándole Dios a conocer. Aún en el tiempo de Moisés había gente que quería saber mucho de Dios, al igual que ahora. Muchos quieren saber, llegar a profundizar más quién es Dios. Pero hay ciertos requisitos para eso, lógico, ¿no? Entonces, en Deuteronomio 29, capítulo 29, verso 29, dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, al eterno Dios poderoso. Entonces, yo creo que esto ha sido una de las cosas que ha producido en el diablo la rebelión, el querer saber, el querer saber todo de Dios, pero Dios no le dio todo a conocer. La palabra de Dios dice que el Evangelio de Jesucristo, la sabiduría oculta, lo que Dios tenía planificado acerca de la salvación para la humanidad, los que estaban predestinados en Cristo Jesús para ser salvos, no se lo dio a conocer. Por eso digo yo que a su debido tiempo Dios dio a conocer, hermano, por la revelación del Espíritu, de su Espíritu, hermano, lo que es tocante a la salvación de los gentiles. Y los profetas profetizaron de la salvación de los gentiles. Isaías y otros tantos profetas que dice, eso es la Sagrada Escritura. Eso le llamo yo la Sagrada Escritura. Entonces el apóstol Pablo fue nuestro referente en entender todas esas revelaciones que Dios tenía ya oculto desde tiempos, hermano, antes de la creación misma. Eso ya estaba oculto, estaba guardado para nosotros, para la gloria de su nombre ahora, para que Dios sea glorificado a través de todo esto. Pero ¿qué pasa? Que hoy en la actualidad, si bien hemos creído en Jesucristo, estamos en este cuerpo todavía. Pero para ver a Dios, como dice acá hemos leído Juan, necesitamos salir de este cuerpo, de este templo de carne. Si bien dice la Biblia que es el templo del Espíritu, lógico, es templo del Espíritu, pero estamos todavía en este cuerpo. Yo por eso quiero hacer notar aquí lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, muertos y vivos, cuando Cristo venga. Esto va a suceder, la transformación de nuestro cuerpo. ¿Y esto cómo sucederá? Y bueno, es fácil de entenderlo, hermano, pero en la venida de Cristo los muertos van a resucitar con un cuerpo incorruptible y los que estuvieran vivos van a ser transformados con un cuerpo incorruptible. O sea, vamos a salir de este cuerpo de carne y Dios nos va a vestir de otro cuerpo, hermano, totalmente espiritual, un cuerpo de gloria para poder verle a Él. Si no, es imposible ver, no se puede ver, no le vamos a ver tal cual como es Él. Así dice la palabra de Dios. Y yo creo que Juan no miente, Juan, porque él todavía escribe en el Apocalipsis, hermano, cuando dice, y el Espíritu, con mayúscula, Espíritu de Cristo, Espíritu Santo, hoy, yo creo en la manifestación del Espíritu Santo, como que no, yo lo creo. Dice que Dios ha derramado su Espíritu en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado por su Espíritu en nuestros corazones. También dice que el Espíritu levantó a Jesucristo de entre los muertos. O sea, el obrar del Espíritu Santo hoy, en la actualidad, yo no lo puedo negar. Vivimos en el Espíritu, andamos por el Espíritu, nos movemos por el Espíritu. El Espíritu se encarga de revelarnos cosas acerca de Dios. Y eso es muy bueno, pero maravillosamente, hermano, vivimos con las revelaciones progresivas que Dios nos está dando, mayormente las cosas que están en el Apocalipsis. Y le cito una ya de pasada. Jesucristo dice, yo soy, en el último capítulo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso. ¿Podemos cambiar esa escritura? Bajo ningún punto de vista. No podemos cambiar.
Entonces voy a seguir leyendo lo que dice acá. El 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, o sea, este cuerpo corruptible, aunque a usted no le guste, aunque a mí no me guste, eso es lo que dice la Escritura. Somos un cuerpo corruptible, por ahora, y tenemos que aguantarlo y llevarlo a donde él no quiere ir, a donde está la presencia, y tenemos que llevarlo a la presencia de Dios. Hermano, este cuerpo le gustan las comodidades, le gustan otras cosas de este mundo, pero eso tenemos que dejar, buscar a Dios, irnos a hacer fuerza, irnos a la presencia de Dios, leer la Biblia. ¿Cuánto hace usted que no lee la Biblia? ¿Cuánto hace usted que ha dejado la oración, la comunión con Dios? Necesitamos la comunión con Dios. Dice, es necesario que eso se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, ¿qué va a pasar? Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Cuando eso suceda, será algo glorioso, algo único en el mundo, la venida de Cristo para que esto suceda. Entonces, hermanos, ya nos vamos a despojar de este cuerpo, ya no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá nada, nada de eso, de que son, hermanos, consecuencias del pecado que tenemos que arrastrar con este cuerpo, hasta que suframos la transformación. Entonces, en ese momento, no ahora, yo voy a poder decirle a la muerte: ¿dónde está tu aguijón? ¿Cuál es tu victoria? Porque la muerte es el último enemigo que Cristo lo va a destruir. No nos olvidemos de eso. Por ahora la muerte está permaneciendo, pero tiene profetizado su fin. La palabra de Dios lo afirma así. Cristo va a decir en ese día: muerte, yo soy tu muerte. Y la muerte ya no existe más. Dios nos da vida eterna en Cristo Jesús. Aquel Cristo Jesús que muchos afirman que fue creado, pero Jesucristo existió siempre. Él no fue creado. Él es eterno. Si hubiera sido creado, tampoco podría dar eternidad a nadie. Si alguien te da eternidad, es el que es el eterno. Yo con citarte un solo versículo de la Biblia, bueno, no yo, sino dice la Escritura, en Miqueas capítulo 5, verso 2, dice: y sus salidas son desde los días de la eternidad. La eternidad. Erramos cuando decimos la eternidad pasada o la eternidad futura. No existe tal eternidad pasada ni futura. La eternidad es una sola, es la detención del tiempo, no tiene límite de tiempo la eternidad. Dios es eterno, no tiene edad, no tiene tiempo. Él es sobrenatural. Es un espíritu creador, un espíritu activo. Dios es todopoderoso, por eso es Espíritu Santo. No es que hay otro Dios aparte de Él, no lo hay. Él se manifestó como Padre en la creación, lo hizo como Hijo en la redención, y ahora su Santo Espíritu preparando a la iglesia, convenciendo al pecador, hermano, que necesita salvación, derramando dones espirituales en la iglesia, revelándonos cosas, y necesitamos buscar más del Espíritu de Dios. Pablo nunca negó al Espíritu Santo. Nosotros tampoco podemos negar. Lo que pasa es que Cristo no está ahora en carne y hueso, pero está su Espíritu Santo. Es el Espíritu de Cristo. No hay ninguna duda. No mezclemos todas las cosas, porque no podemos ser engañados bajo ningún punto de vista. Y eso es lo que quiere el enemigo: engañarnos
como por ejemplo hacernos creer que la salvación no se pierde por nada, por ninguna razón, haga lo que haga el cristiano, la salvación no la pierde. ¿Cómo que no la puede perder? ¿No dice acaso la palabra, si descuidamos una salvación tan grande, ¿a dónde vamos a ir si la descuidamos? Dice, si primero empieza la salvación por nuestra casa, ¿qué será el fin de aquellos que desobedecen al Evangelio de Cristo? ¿Cuál es el fin de ellos? Entonces, ¿cómo se gana la salvación? ¿A través de la obediencia o de la desobediencia? A través de la obediencia, a través de la fidelidad. Si nosotros le fuéramos infieles al Señor, ¿habrá salvación para nosotros? Yo creo que no. Y puedo citar otros tantos versículos, hermano, pero nos va a llevar tiempo. Yo creo que es muy peligroso creer que la salvación no se pierde por nada. No hay margen para eso. Tenemos que buscar más de Dios. ¿No dice acaso el Apocalipsis, el que sea justo, busque más todavía, el que sea santo, santifíquese más todavía? Y luego dice que los perros estarán afuera, los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros, los que aman y hacen mentira. No los que aman a Dios, los que aman la mentira y la hacen. Eso no tiene nada que ver, hermano, con la santidad de Dios, con el reino de los cielos, no tiene nada que ver. Entonces, cuando suframos esta transformación, vamos a cantar victoria. ¿Dónde está tu aguijón, muerte? ¿Dónde está? Sigamos leyendo, dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y luego, ¿qué sigue de la transformación? El apóstol Pablo sigue diciendo que recibiremos al Señor en el aire. En esta venida Él no va a tocar la tierra. No dice así la Escritura. Ese es otro tema. Es muy lindo el tema, la venida de Cristo. Entonces dice, los salvos recibiremos al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Y esto es muy curioso. ¿Por qué dice en el aire? Si sabemos que el enemigo está, hermano, tiene la potestad en los aires. ¿Por qué en el aire? Porque Dios lo quiere así. Porque Dios en la cruz, hermano, humilló a todos los demonios, al enemigo, al diablo mismo, hermano, lo venció en la cruz del Calvario, a la muerte misma, hermano, porque Él no puede morir, Él es vida. Entonces ahí, como decía un hermano, esta frase me gusta mucho, no es mía esta frase, esto lo escuché de un hermano pastor a quien le tengo mucho cariño, mucho respeto, dice, en el cuartel general de Satanás mismo, dice, nos reuniremos con el Señor. ¿Quién puede impedir que el Señor se reúna con su iglesia, con los salvos, con sus hijos amados que tienen, hermano, la esperanza de la venida de Cristo en los aires? Así que es tremendo, hermano, tengamos paciencia, no desesperemos, eh, tengamos fe que el Señor nos va a proveer, que el Señor nos va a ayudar, pase lo que pase. Yo siempre dije, van a venir tiempos muy difíciles. Y aquí en Argentina todavía podemos decir, estamos en la gloria. A pesar de lo que pase, de la economía, que de esto, que aquello, pero hermano, hay libertad de culto, usted puede orar, usted puede reunirse en la iglesia, usted puede predicar en la plaza, usted puede, donde sea, todavía podemos hablar libremente de Jesucristo, pero en otro lugar no se puede. Está prohibido, vamos a decir así, y ni que hablar de otros lugares donde nuestros hermanos ministros pierden la vida o los matan por hablar de Jesucristo. Jesucristo fue siempre odiado y va a seguir siendo odiado, y todos sus seguidores, hermano, no esperemos aplausos,
No esperemos, hermano, palmadas en la espalda. No esperemos que alguien te diga, qué bien que predicas, hermano. Nada de eso. Por causa del nombre de Jesucristo, del sagrado nombre de nuestro Señor, vamos a ser aborrecidos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero por Cristo somos muy amados. Que Dios le bendiga en este día.